678. De Narváez preocupó seriamente a Grondona. Un gobierno que, bueno, uno lo critica mucho, que ha cometido muchas fallas, y sin embargo está fuerte, o por lo menos tiene energía, y una oposición fragmentada. Coincido. Creo que el Frente para la Victoria está decidido a permanecer en el poder. Son tremendamente eficaces y eficientes. O hacemos algo distinto, o el resultado puede ser que el Frente para la Victoria en el 2015 continúe al gobierno. Y entonces vamos a ser responsables. Yo tengo seria duda que vayamos al balotaje, porque hay toda una elucubración de que en el balotaje el oficialismo pierde. ¿Y si gana en primera vuelta? Qué mal nos caería, ¿no? Bueno, sí, entonces nos vamos a pasar acá dando explicaciones. Sería un fracaso de la democracia. No, sería un fracaso de nosotros. Profecías incumplidas. El dólar hoy bajó al piso más bajo de los últimos 3 meses y medio. Se derrumbó el dólar ilegal y sigue cayendo. Y mirá el gráfico porque es muy interesante. Hoy el cierre, el dólar blue, ilegal, paralelo, como lo quieran llamar, 12.65. Meses atrás. ¿El dólar va a seguir subiendo? Y el dólar es como el único refugio que hay. Y el dólar es como el único refugio que hay. Y ahora fíjate, impara blue, un dólar imparable. El dólar de 15 sigue escalando, no se sabe hasta cuándo va a llegar, en ascenso y muy sostenida. La ruidosa renuncia de Juan Carlos Fábrega. La única cabeza prudente de gobierno argentino renunció. ¿Qué anticipas? Un periodo de incertidumbre y sobre todo de incertidumbre cambiaria. Y hoy. Para abajo, retrocedió el blue. ¿El dólar a dónde va? Bueno, yo creo que en no más de 6 meses, y si no hay cambios, vamos a tener un dólar de 20 a 1, tranquilamente. ¿El ilegal va a llegar a 20 pesos, dice usted, en 6 meses? Por supuesto. Según el cronista comercial, el dólar blue hoy cerró a 13,15. ¿El ilegal va a llegar a 20 pesos, dice usted, en 6 meses? Por supuesto. La gente que hace caso a estas proyecciones, que en realidad son expresiones de deseo de parte de los sectores a los que economistas como Miguel representan, se confunde, entra en ese juego y pierde. O sea, la persona que creyendo que iba a valer 20, como él dijo, fue y pagó 16, ¿qué tiene que hacer hoy que vale 12,5? ¿Qué hacemos con las recomendaciones de estos economistas? Y profecías cumplidas. Al Citibank, que ese sí fue autorizado a pagar. ¿Adivinen por qué? Y porque sí, su casa matriz está ¿en dónde? En Estados Unidos de Norteamérica. Por eso fue autorizado a pagar por segunda única vez, en un rarísimo caso, por segunda única vez. Y como dice el refrán, y dicen que no hay 2 sin 3, seguramente habrá una tercera única vez que le permitirá seguir pagando. Tomás Griesa, quien ahora volvió a dar el sí al Citibank para cobrar un vencimiento que tiene fecha 31 de diciembre. Es la tercera vez que este juez le da el visto bueno para que el Citi sí cobre los vencimientos. Los niños que no molestan. Es un clientelismo político de gente ignorante que por darle un plan, por darle un colchón, por darle plata, lo único que hace es formar gente que no piense para que la vote y poder tenernos a todos dominados. El 54% de la gente no es el 54% de la votación. Está habilitado para votar la gente que viene de afuera y ella para que la voten le da la nacionalidad en 24 horas. Por esa nacionalidad cobran los planes gente que no es argentina. ¿Cómo puede estar cobrando un plan una persona que no paga impuestos? Casey, sos un nene de 11 años y porque no tenés la más puta idea de lo que estás diciendo. Que no tiene trabajo, busca trabajo normalmente. No se queda cómodo en su casa con DirecTV en una villa. Me estás diciendo, vivís en una villa, tenés DirecTV, tenés un plasma, tenés internet. ¿Qué es esto? La clásica embestida contra 678. Episodios 1107 y 1108. ¿Qué hace con Canal 7? ¿Le renueva el contrato a la gente 678? ¿Le renueva el contrato a la gente 678? Despolitizarlo, no. Cero política. ¿Sobre qué hizo Wonder? Le quiero preguntar. Sobre el hostigamiento mediático que cayó sobre un chico de 11 años. Sobre el mercenario Birch. ¿Hablamos del mercenario Birch? ¿Qué quiere decir sobre Diego Birch? Sí, Birch es un mercenario y los programas que hace son de propaganda. No es un programa periodístico. ¿Qué es un programa periodístico? Son mercenarios. Un programa periodístico es muchos de los que están menos 678. Algo en relación a 678. Le preguntó a Macri si con Macri presidente 678 seguiría estando. Gracias. ¿Le preocupa tanto 678? Mercenario, no.
Un saludo. No, vos me le pregunta a Macri porque eso? vos veniste a buscar. Un saludo muy grande al mercenario. No, a Macri se lo pregunté a ustedes. Vos sos un laburante. Sí, acordate, claro. Mirá la cámara. El día de mañana, ojalá que siga siendo un laburante. El día de mañana, ojalá que siga siendo un laburante. Chau, güey. ¿Por qué no podría seguir siendo un laburante, Luis? Hay un grupo, un sector del antikirchnerismo que opera como 876, como 678 al revés. ¿A qué me refiero? A que si vos agarrás y decís, este gobierno no es nazi, te dicen, entonces sos kirchnerista. Claro. Y la verdad es que este gobierno no es nazi. Están contagiados por el mismo virus. Hay muchas cosas de Cristina que son súper valorables. Yo creo que a Cristina lo que le falló en este gobierno es su poder de comunicación. Vos sos muy crítico con algunas cuestiones y vos decís, yo laburo hablar de periodista. que no existe libertad de expresión. Yo no digo que no existe libertad de expresión. Y más o menos. No, mentira. Lo has dicho en mi programa, una mirada ¿no? kirchnerista. Y además te voy a dar no un dato. No me con ese dedo diciendo mirada kirchnerista. No. Si vos agarrás y decís, este gobierno no es nazi, te dicen, entonces sos kirchnerista. Claro. Es una mirada kirchnerista. Otro día de sensacionales noticias. 1. Amigos. Ahora y para siempre, amigos. Esta es la foto que todos querían. Estamos hablando de, una vez más, Lionel Messi y Carlos Tevez juntos en una misma selección. 2. Crecimiento del turismo. Según también la encuesta de turismo internacional, la llegada de turistas extranjeros a la República Argentina aumentó el 14,5% durante los primeros 9 meses de este año, respecto al mismo periodo del año 2013. Baja línea 678. A contramano del discurso hegemónico. El hecho de que al lado de la exposición que tiene que ver con Ana Frank hay unos paneles muy importantes que hablan de la dictadura de la Argentina en 1976. Y hay una sala además para chiquitos de 6, 7, 8 años que estaban hojeando toda la historia de Ana Frank. Antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta, un día eché a andar. Jorge, vamos. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy el aniversario de aquella primera vez que votaron las mujeres aquí en la Patria, un 11 de noviembre de 1951, y votaron a los pavotes, sí, 90%, más del 90%. A los pavotes no, ciertamente, no es la expresión más feliz, pero es que veo tantos comentarios sobre 678 que me contagio de pronto. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Mariano Kestelboim. Bienvenido, querido. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Mariano Kestelboim es economista, graduado en la UBA, es docente de la Universidad de Buenos Aires, es coordinador del Departamento de Política Económica de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, es asesor económico de cámaras de empresarios pymes, es columnista económico en el diario Página 12 y tantas otras cosas que no puedo enumerarlas todas juntas. Así que bienvenido una vez más, querido Mariano. Vamos a ir al primero de nuestros informes, que tiene que ver, lo anunciamos como el capítulo 1108 de la andanada contra 678, muchos números, hay gente que se pone muy nerviosa, pero digamos, esto es solo para empezar. Vamos a hablar, por supuesto, del dólar. ¿Cuándo vieron un dólar? No, ¿cuándo entendieron un dólar? Y vamos a hablar también del feliz retorno menemista y de otras cosas que no retornan. Vamos al primero de los informes, todos contra 678. La clásica embestida contra 678. Episodios 1107 y 1108. Las internas del Faunen, la farandulesca operación de Redrado y la nueva arremetida contra 678. Probablemente haya que contextualizarlas en el marco de encuestas, incluso opositoras, que preocuparon seriamente a Mariano Grondona. Un gobierno que, bueno, uno lo critica mucho, que ha cometido muchas fallas, y sin embargo está fuerte, o por lo menos tiene energía, y una oposición fragmentada. Coincido. Creo que el Frente para la Victoria está decidido a permanecer en el poder. Son tremendamente eficaces y eficientes, y grandes colaboradores de esa eficacia y esa eficiencia somos nosotros. O hacemos algo distinto,
o el resultado puede ser que el Frente para la Victoria en el 2015 continúe al gobierno. Y entonces vamos a ser Creo que está responsables. diciendo, ojo, quizá hemos dado por sentado que el gobierno ha fracasado, pero puede ganar. Sí, sí, claro que sí. Mire, a ver, Mauricio tiene un plan, Sergio tiene un plan, Una tiene un plan, Cristina tiene millones de planes. Y bueno, ¿es un eslogan ese? No, es una realidad. Suena a un eslogan Es una publicitario. realidad. Sí. Hoy el Estado participa en el 48, en el 50% del Producto Bruto. Es un Estado gigante. Quien conduce, maneja el Estado como propio, como lo hace el kirchnerismo, tiene un poder electoral fenomenal. Ante eso nos estamos enfrentando. Y del otro lado, división. Claro, totalmente funcional. Yo tengo seria duda que vayamos al balotaje, porque hay toda una elucubración de que en el balotaje el oficialismo pierde. ¿Y si gana en primera vuelta? ¿Y si gana en primera vuelta? Qué mal nos caería, ¿no? Bueno, sí, entonces nos Sería vamos un a pasar fracaso. acá dando explicaciones. Sería un fracaso de la democracia. No, sería un fracaso de nosotros. Es la década recontra ganada esta. Para los sectores populares, creo que sin duda. Digo, para la gente de menos recursos, me parece que sí. Es una década donde vimos un aumento, yo diría, muy grande de los salarios, muy grande en la cobertura social de la gente de menores recursos, una ampliación enorme de la cobertura previsional. O sea, del lado de la distribución del ingreso, yo creo que hay mucha gente que con razón puede decir, para mí fue una década ganada. Un país que arrancó en una crisis con 25% de desempleo, llegó prácticamente al pleno empleo, a 7% de desocupación. Así las cosas, 2 nuevos episodios de la embestida contra el que piensa distinto y muestra cómo operan y mienten los medios corporativos. Por un lado, tras su insólita pregunta a Macri, Luis Majul se mostró intolerante con Lucas Martínez, el notero de 678. ¿Qué hace con Canal 7? ¿Le renueva el contrato a la gente 678? ¿Le renueva el contrato a la gente 678? Despolitizarlo, no. Cero política. ¿Sobre Casey Wonder le quiero preguntar? Sobre el hostigamiento mediático que cayó sobre un chico de 11 quiero hablar años. sobre el mercenario Birch. ¿Hablamos del mercenario Birch? ¿Qué quiere decir sobre Diego Sí, Birch? Birch es un mercenario y los programas que hace son de propaganda. No es un programa periodístico. ¿Qué es un programa periodístico? Son mercenarios. Un programa periodístico es muchos de los que están menos 678. Algo en relación a 678. Le preguntó a Macri si con Macri presidente 678 seguiría estando. Gracias. ¿Le preocupa tanto 678? Mercenario, no. Un saludo. No, vos me le pregunta a Macri porque eso? vos veniste a buscar. Un saludo muy grande al mercenario. No, a Macri se lo preguntó a usted. Vos sos un laburante. Acordate, mirá la cámara. El día de mañana, ojalá que siga siendo un laburante. El día de mañana, ojalá que siga siendo un laburante. Chau, ¿Por qué no podría seguir siendo un laburante, Luis? Porque está laburando en un programa de mercenarios. Respecto de Casey Wonder, el sábado TVR exhibía cómo el propio Majul forma parte de un conglomerado que no repara, mejor dicho, no pretende hacerlo, en cómo las corporaciones adoctrinan a las personas desde la tiernísima infancia. El niño que sabía demasiado. Y estamos hablando de Casey Wonder. Tus viejos te están cagando, Casey. In his early years, Charlie won't be able to distinguish between commercials and TV programs. He won't recognize that commercials are trying to sell him something. El niño que sabía demasiado. Age 3, Charlie will recognize brand logos. Brand loyalty influence will start at age 2. It is a product designed to consume other products. He will feel the urge to buy anything the media tells him to buy and become what the media wants him to be. Un ejemplo de años de propaganda y de lavado de cerebro en la cabeza de la gente. El domingo en su cornisa, Luis volvió a exhibirse como un tipo de pocas pulgas y Santi del Moro sufrió en carne propia los embates del bestseller. Hay un sector del antikirchnerismo que opera como 876, como 678 al revés. ¿A qué me refiero? A que si vos agarrás y decís, este gobierno no es nazi, te dicen, entonces sos kirchnerista. Claro. Y la verdad es que este gobierno no es nazi. Están contagiados por el mismo virus. Entonces la idea de que si vos no pensás como ellos es porque estás comprado. ¿A quién vas a votar? De hecho, todavía no lo sé. Siempre juego con mis amigos al político para armar. ¿Viste que te gusta un poco de uno, un poco de otro? A ver, Ojalá tuviese la convicción
Hagamos decir un rompecabezas. banco a este. A ver, a ¿qué mí te muchas gusta? cosas, hoy estaban hablando de Cristina, a mí muchas cosas de Cristina que son súper valorables. Yo creo que a Cristina lo que le falló en este gobierno es su poder de comunicación. Vos sos muy crítico con algunas cuestiones y vos decís, yo laburo hablar de que periodista. no existe libertad de expresión. Yo no digo que no existe libertad de Y más o expresión. menos. No, mentira. Lo has dicho en mi es programa, una mirada ¿no? kirchnerista. Y además te voy a dar No un me dato. apuntes con ese dedo diciendo mirada Sí, kirchnerista. no. Si vos agarrás y decís, este gobierno no es nazi, te dicen, entonces sos kirchnerista. Claro. Están contagiados por el mismo virus. Esto Es es una broma. mirada kirchnerista. ¿Vos lograste libertad Sí. de expresión? No, te voy a dar un dato. Sí, pero no dije que en este país no había libertad de expresión. Digo que está muy condicionada y sigue estando muy condicionada. parece? Sí, pero te voy a dar un dato. Cristina no es candidata, ¿eh? Porque vos cuando dijiste, hagamos un rompecabezas, nombraste a Cristina. No, Máximo porque justo Kirchner, la citaban a digo. ella. Hagamos de los candidatos si querés. No, pará. Te digo, yo te haría un Santiago del Moro y te diría, se te cae un poquitito el kirchnerismo. Nada, ojalá. Pero si vos agarrás y decís, este gobierno no es nazi, te dicen, entonces sos kirchnerista. Claro. Están contagiados por el mismo virus. Se te cae un poquitito el kirchnerismo. Nada, ojalá. Pero Cristina no es candidata, ¿eh? Lo de Majul es parte de la persecución al que piensa distinto y no se disciplina ante los poderes fácticos. Según esta lógica, está bien mentir sistemáticamente y defender a los fondos buitre o a Repsol, y está pésimo y merece un castigo ejemplar: desnudar las mentiras de la Corpo y defender los intereses de los argentinos. En esta línea, las senadoras Norma Morandini y Laura Montero, tras convocar a la Cámara a Tristán Bauer, director de contenidos de la radio y la televisión pública, no asistieron a la cita que ellos mismos habían organizado. Como si les interesaran más los títulos en los grandes medios que la verdad. En Telam de hoy, debate en el Senado. Tristán Bauer. Los medios públicos están volviendo a ocupar el lugar que deben ocupar en la sociedad. La titular de la comisión Fellner lamentó, al término de la exposición, la ausencia de las senadoras de la oposición Laura Montero y Norma Morandini, quien en reiteradas oportunidades habían reclamado la presencia de Bauer en el Senado y no asistieron a la audiencia de hoy. Lamentando también la ausencia de la senadora Norma Morandini y de la senadora Montero. Las nombro porque fueron las dos senadoras que, una a viva voz en una reunión como esta, en donde recibíamos a la defensora del público, dijo que a quien necesitaba en esta casa era al señor Tristán Bauer y que lo exigía casi su presencia. Y nombro a la senadora Morandini porque hizo llegar una nota con su gran preocupación por el tema de los trabajadores y que también necesitaba la presencia de Tristán Bauer. Es una pena, seguramente ocupaciones de último momento no han podido hacer que ellas estén acá. Cuesta muchísimo que los funcionarios vengan al Congreso. Los pedidos de informe es difícil, pero de todos modos yo vivo presentando pedidos de informe. ¿Qué es lo que usted solicitaba? En mi acción administrativa yo les pido que se libre oficio a toda la cadena nacional para que se informe los horarios de los programas de opinión, los tiempos que ocupan, los presupuestos. Pido una pericia contable a 671. Yo pedí además un informe de auditoría, no me están contestando nada. Tiene que ver obviamente con la no transparencia de una gestión, que creo que es lo más preocupante, porque en definitiva se están jugando dineros públicos. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de saber de cómo se invierte el dinero, ¿verdad? Es una pena, seguramente ocupaciones de último momento no han podido hacer que ellas estén acá. Diputado Givergi, adelante. Gracias, Presidenta. Buenas tardes y agradecer al directorio de RTA cuál es el costo del programa 678, cómo está la publicidad de ese programa, pertenece a 678 o pertenece a RTA. Le voy a dar unos datos que por ahí resultan de interés. Cocineros Argentinos tiene un costo de 72.326 pesos más IVA por programa. 678 tiene un costo por programa de 75.044 más IVA. Científicos e Industria Argentina, que es el de Paenza, 101.160. 678 domingos, 103.680 más IVA. La publicidad es de la tanda
el 100% es para la televisión pública. Y de los PNT, que están dentro del programa, es 50% y 50%. Este es otro ejemplo más del cinismo de los medios corporativos y sus afines, porque insistieron durante mucho tiempo, con el único objetivo de estigmatizar, con que querían conocer los números de 678. Y cuando 678 exhibió los contratos en varias oportunidades, lo ocultaron. Y hoy, que el titular de medios públicos, Tristan Bauer, da las cifras del programa, también lo ignoraron olímpicamente. Y además, siguen sin decir los legisladores clarinistas que el Estado Nacional gana plata con 678 y más aún, siguen sin preocuparse por la gigantesca estafa a todos los argentinos que se genera a partir de los falsos números que da Ibope. Las elecciones en Brasil lo confirmaron. Y por ende, la pérdida de pauta publicitaria de la tele pública. Nosotros no debemos decir que es tranquilizador porque siempre lo supimos. Y además, en cualquier caso, a mí me parece de poco fair play jugar contra la media lengua del pobre Majul, que parece la caricatura que se hace en Duro de Domar de el muchacho Nelson Castro, ¿no? Esta es una aproximación. Pero bueno, alguna vez habrá ideas de por medio, alguna vez podremos dialogar, es lo que pienso yo. Mariano Kestelboim, ¿qué es lo que piensa usted acerca de esto, las encuestas, los presupuestos y todas esas cosas de lo llamado economía, de ese oscuro monstruo llamado economía? Me parece que hay cambios importantes de la aparición de 678, un debate mucho más grande en los medios de comunicación en general. Y me parece que el cambio más importante que veo en el último tiempo es las críticas que se le hacen a los medios hegemónicos. Antes, hasta hace unos pocos años, incluso durante los gobiernos kirchneristas, no se hablaba en contra de Clarín, tampoco en contra de La Nación, ni ningún gran medio era criticado, simplemente la información era información veraz y los operadores en el mercado y demás la leían como tal. Hoy hay muchísima más crítica, sin embargo, evidentemente la influencia que tienen los medios de comunicación sigue siendo notable. Por ejemplo, hace 2 meses más o menos había salido una nota en El Cronista que decía que las importaciones iban a pagar de ahora en más a la cotización del contado con liqui. Eso significaba que iba a haber una devaluación del 73% para la mayoría de las importaciones, claro, porque se decía que se iba a generalizar ese sistema que se utiliza para pagar algunas operaciones muy marginales que no tienen peso en la economía. Y bueno, y a nivel empresarial, tengo un colega amigo, Diego Coats, tuiteó, por ejemplo, que lo habían llamado como 53 gerentes de empresas consultándole, que ya era preocupante que se creyera eso. Y evidentemente, a mí también, yo trabajo en la Confederación General Empresaria y en otras cámaras empresariales, y me llamaban constantemente y me preguntaban, y yo les decía, es un delirio absoluto. Si en enero, en las terceras semanas de enero, que había sido tan cálida, había aumentado el dólar de 6,88 a 8 pesos, es decir, un poco menos de un 20%. Ahora estamos hablando de que va a ser 4 veces más grande la devaluación, que iba a estallar todo. O sea, la lectura que se hace es minúscula, el análisis es muy pobre y, como decía, los medios de comunicación siguen teniendo gran influencia, pero por lo menos ahora aparecen voces críticas y un debate me parece mucho más rico. Ciertamente. ¿Dante? Pensaba en Majul y en realidad en lo que yo llamaría una cruzada que está llevando adelante Majul, una cruzada de la reconciliación de la corporación periodística. Hace poco inauguró un museo que habla de 40 años del periodismo de Walsh a la Nata. También tiene un programa de televisión que creo que se llama Mundo con Periodistas, junto a Pablo Sirvén y a Marchetti, que alguna vez también fue incluso empleado de la productora nuestra. Así que digo, hay una serie ahí de pasos que él viene dando en los últimos meses a favor de reconstruir esa corporación. Para poder reconstruir esa corporación hay que dejar algo afuera. Y aparece con tanta claridad cuando en esa media lengua Majul intenta decir, bueno, periodismo es todo lo que no es 678. Y entonces me parece que parte de esa recomposición va a tener que ver con algo que también ya está en ese museo, y es con la inclusión de ciertos periodistas progres, en algún momento filo-kirchneristas, quizás algunos todavía dentro del kirchnerismo, o quizás no tanto, o con muchas ganas de irse. Y me parece que para eso hace falta, a su vez, además de dejar afuera algo, en este caso
a 678 o este aparente periodismo de propaganda, ¿sí? Hace falta un pequeño detalle, y es que pierde al kirchnerismo en 2015. Es decir, la grieta, la fractura que se le generó al periodismo persiste en tanto sigue existiendo el kirchnerismo. Porque, a ver, todas esas figuras que están en ese museo, que eran parte de la corporación periodística, en realidad en los años 90 la tenían muy fácil, porque criticar a un gobierno como el de Menem, vos lo podés criticar por peronista, por antiperonista, por liberal, por payasesco, por lo que sea. Ahora, con el kirchnerismo, evidentemente, eso se complejizó. Así que me parece que lo que le falta, digo, a Majul para finalmente lograr el cometido de su cruzada es el detalle de las urnas en 2015. Veremos qué sucede. Sí, igual yo creo que funciona en el medio el estigma antiperonista ya con una especie de cosa visceral añeja. Sandrita Russo. Sí, porque me parece que en ese caso no importa si gana o si pierde el kirchnerismo. El kirchnerismo existe, gane o pierda las elecciones. Y nosotros, ya a esta altura, el que cree que nosotros no decimos acá lo que pensamos, la verdad, después de tantos años, cada uno tiene su historia, bueno, pero es evidente que decimos lo que pensamos, es evidente que del otro lado de la pantalla hay mucha gente que mira este programa porque está de acuerdo con nuestra perspectiva y con nuestra lectura de la realidad, y con esa gente que van a hacer también. A mí me impresiona cómo cuando Tenenbaum argumenta en el tape, en realidad no es un mal argumento, esta idea de que apenas se aprueba o se está de acuerdo con algo, hay un sector gurka que dice, pero vos sos kirchnerista. Pero me impresiona el rulito que hace en la frase, que dice, si no estás en contra de todos, sos kirchnerista, es como estar comprado, ¿no? Como sinónimos. Bueno, pero hay millones de personas que piensan de esa manera. Con esa gente, ¿qué piensan hacer? Váyanos a ver, yo no sé si piensan demasiado en la gente. Norita. A mí la verdad lo que me resulta más impactante es el diálogo entre Mariano Grondona y Francisco de Narváez. Porque Grondona va a quedar ahí, digamos, le den la mala noticia en vivo Francisco de Narváez, que el kirchnerismo tiene 100.000 propuestas y la oposición no tiene ninguna. Grondona no lo puede metabolizar, ya ha vivido demasiado, ha metabolizado demasiadas cosas en su vida como para terminar de esta manera. Y entonces, la verdad que lo que muestra ese diálogo es la impotencia de la oposición. Y es esto, me parece, que es lo que está en juego en el 2014, faltando un año y pico de gobierno constitucional para cumplir el segundo mandato de Cristina Kirchner, y que es evidente que la oposición no lo puede realmente asumir, no puede tolerar que falte un cuarto de mandato de Cristina Fernández de Kirchner y que se siga gobernando y se siga teniendo iniciativas. Entonces me parece que ese es el gran dilema que tienen, que no lo pueden resolver porque no hay un líder opositor que surja claramente para poder representar ese rechazo al kirchnerismo que ellos dicen que existe mayoritariamente en la sociedad. Y por otro lado, lo que realmente a mí me sigue llamando la atención es esta descalificación del pensamiento del otro como kirchnerista. Digamos que si el chico de Santiago del Moro hubiese esgrimido argumentos a favor de Massa, por ejemplo, o de Macri, por citar los dos representantes de la oposición que más posicionados para las elecciones de 2015, Majul no lo hubiese dicho, eso es un razonamiento masista o eso es un razonamiento macrista. No, porque eso está legitimado como lo correcto. Ahora, avalar razonamientos que te muestran que el kirchnerismo ha hecho muchas cosas bien, como ha hecho muchas cosas mal, eso te descalifica y te hace sospechoso en esta lógica que marcaba Sandra, que si decís lo que decís es porque te están pagando, no porque pensás que hay muchísimas cosas que están bien hechas, y frente a una oposición en la que la verdad da vergüenza en líneas generales las propuestas o las no propuestas que tienen. Igual creo que en esa crispación se nota mucho esta especie de juego perverso, ¿no? Esa crispación frente a alguien que claramente no tiene una militancia kirchnerista como Santiago del Moro, y que se lo acose de ese modo, ¿no? Yo tengo la esperanza de que del lado de la oposición haya otra cosa que no sea neoliberalismo, este pseudofascismo barato y tantas otras cosas. Y tengo la esperanza de que alguna vez las pitonistas, o por lo menos los horoscoperos, alguien acierte con algo, porque no es el caso de los economistas del miedo, no es el caso de los vaticinios respecto del destino del dólar, y no es el caso de entender de una vez por todas, quizás que este güey nos ayude después de este informe, acerca de qué diablos es ese, el demonio verde era otra cosa, ¿no? Vamos al segundo informe, en 678.
Los que te hicieron perder plata con el dólar ilegal. Con el sistemático objetivo desestabilizador, esto decían y profetizaban los lobistas de las corporaciones. Consiguieron, entre otras cosas, que algunos ciudadanos bien intencionados compren dólares en el mercado ilegal y pierdan plata. El dólar hoy bajó al piso más bajo de los últimos 3 meses y medio. Se derrumbó el dólar ilegal y sigue cayendo. Y mirá el gráfico porque es muy interesante. Hoy el cierre, el dólar blue, ilegal, paralelo, como lo quieran llamar, 12.65. Meses atrás. ¿El dólar va a seguir subiendo? Y el dólar es como el único refugio que hay. El dólar blue se ha convertido en la mejor inversión posible para aquel que tiene unos mangos para ahorrar. Fiebre por el dólar sigue subiendo. Vos vas al banco, vas a la FIA, hacer el trámite, ¿no? Te da para comprar $1.000, sí. Son 10.000 pesos. Sí. Salís de ahí, tenés 15.000. Salís de ahí, tenés 15.000. Y ahora fíjate, impara blue, un dólar imparable. Hoy bajó al piso más bajo de los últimos 3 meses y medio. Se derrumbó el dólar ilegal y sigue cayendo. Y el dólar llegó a los 15, sí, finalmente. Ahí tenemos el dólar de 15. Sigue escalando, no se sabe hasta cuándo va a llegar, en ascenso y muy sostenida. Para abajo, retrocedió el blue. Algunos lo prometían a 20 pesos. ¿El dólar a dónde va? Bueno, yo creo que en no más de 6 meses, y si no hay cambios, vamos a tener un dólar de 20 a 1, tranquilamente. ¿El ilegal va a llegar a 20 pesos, dice usted, en 6 meses? Por supuesto. Según el cronista comercial, el dólar blue hoy cerró a 13,15. ¿El ilegal va a llegar a 20 pesos, dice usted? Por supuesto. Hace un mes habrá estado usted y pronosticó un dólar a 20 pesos el dólar blue. Hoy se está desplomando. Sí, así es. Esto es a través de diferentes intervenciones, diferentes artilugios que fueron implementados. Esto no cambia necesariamente la dinámica, la tendencia alcista que está teniendo. ¿Debiera alguien dejar de pensar que desde 12,50 puede ir camino a 18 o 20? No sé por qué habría. Después, o 30 o 40, si no tiene ningún sustento. Momento. 50. La gente que hace caso a estas proyecciones, que en realidad son expresiones de deseo de parte de los sectores a los que economistas como Miguel representan, se confunde, entra en ese juego y pierde. O sea, la persona que creyendo que iba a valer 20, como él dijo, fue y pagó 16, ¿qué tiene que hacer hoy que vale 12,5? ¿Qué hacemos con las recomendaciones de estos economistas? Cayó muy fuerte el blue, el que compró a 15.95, a 15, a 14.50, a 14, a 13.50 y demás, pierden como en la guerra, como se ve en este momento. Plantearon un panorama aterrador tras la renuncia de Fábrega y repetían que los controles no servían para nada. Desmentidos por la realidad, nada dicen hoy. Se viene el control policial del mercado cambiario. Muchos decían que Fábrega era un dique de contención, que le ponía racionalidad al gobierno. Se fue. ¿Qué es lo que puede pasar a partir de mañana? Apenas se conoció la renuncia de Fábrega y la designación del propio Banossi. Se viene más control policial sobre el mercado de cambios. Existen muchísimas dudas del éxito de esta nueva gestión. Y hoy, presiones y controles policiales por parte del Banco Central hacen que el dólar toque el punto más bajo de los últimos 3 meses. Existen muchísimas dudas del éxito de esta nueva gestión. La ruidosa renuncia de Juan Carlos Fábrega. La única cabeza prudente de gobierno argentino renunció. ¿Qué anticipas? Un periodo de incertidumbre y sobre todo de incertidumbre cambiaria. Se derrumbó el dólar ilegal y sigue cayendo. Hoy bajó al piso más bajo de los últimos 3 meses y medio. Renuncia de manera indeclinable Juan Carlos Fábrega. Genera muchísima incertidumbre. Era visto como, si se quiere, un mojón de racionalidad dentro de la política económica. Si Fábrega generaba algún tipo de confianza, la incertidumbre que produce lo de Vanoli ante esta metodología que por supuesto no tiene otro destino que la del fracaso, ¿no? Se derrumbó el dólar ilegal y sigue cayendo. Esta metodología que por supuesto no tiene otro destino que la del fracaso, ¿no? Yo creo que este es un movimiento que hace el gobierno ahora para pretender demostrar mayor control, pero creo que en los próximos 3 o 4 meses van a tener que cambiar el rumbo. Se derrumbó el dólar ilegal
y sigue cayendo. Meses después, sin haber aclarado por qué pifiaron de manera tan estrepitosa, recurren a las argumentaciones más inverosímiles. En La Nación, el dólar blue en baja por el ritmo que ya impone el futuro gobierno. Por último, parafraseando a Mirta Legrand, si estafás a los argentinos, te mandan a la AFIP. La gente está con miedo a que te manden la AFIP. O sea, yo creo que la gente tiene miedo. Sí, sí. Que te manden la AFIP. Te mandan la AFIP enseguida a investigar. Tenemos miedo que nos manden la AFIP. Es lo primero que te dicen. La gente dice, ¿sabes a qué le tiene miedo a la AFIP? Tapa del diario Página 12 de hoy. La verdad sobre el dólar 3. Prohibido girar. El Banco Central citó a 9 empresarios y 4 empresas por presuntas operaciones ilegales en el mercado de cambios. Y la Comisión Nacional de Valores sancionó a 2 operadores de bolsa. A su vez, la AFIP suspendió e inhabilitó a 30 empresas para realizar giros al exterior. AFIP allana bancos, casas de cambio y financieras. Unos 250 agentes del ente recaudador realizan un megaoperativo en la City porteña, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. El procedimiento se efectúa por inconsistencias fiscales detectadas en las entidades por 120 millones de pesos. A los efectos de buscar alguna explicación, uno debería recordar que blue es la palabra que se usa en el idioma inglés para definir alguna forma de la tristeza, ¿no? El blue mood. La tristeza, en cambio, ver que los mismos argumentos que se usaban para explicar la subida son los que se usan para explicar la bajada del dólar. Explíquenos, Kestelboy, por favor, ¿de qué se trata esto? Así es, se decía que cuando se controlaba eso aumentaba el precio y ahora que también se controla baja el precio. Claro. No lo justifican. Evidentemente el mercado del dólar ilegal, se mueve por expectativas. Se mueven por expectativas y también hay diferentes dólares, otras cotizaciones del dólar, el contado con liqui, el dólar bolsa, que afectándolas se puede modificar la cotización del dólar ilegal. Porque siempre hay arbitraje. Si en un mercado, si el dólar de contado con liqui va a 20, bueno, eso va también a hacer mucho más rentable una operación de compra en el mercado ilegal para tratar de realizarlo a un mayor valor en el otro mercado. Entonces, siempre tienden a tener alguna relación las diferentes cotizaciones paralelas. Entonces, lo que hizo el gobierno atacó, primero tenía un panorama que el nuevo presidente del Banco Central, Vanoli, no Vanossi, como dijo el periodista de Canal 13. El que suplantó a Fábrica, ¿no? Sí. En primer lugar, lo que hizo, dijo que había una tormenta perfecta. Dijo que la cotización, por ejemplo, de los recursos naturales venía en picada, claro, en particular de la soja, que llegó a valer menos de $350 la tonelada. Eso por un lado. Después Brasil se estancó, China se está desacelerando, ya no crece al 10%, sino que crece al 7,3%. La región no está para nada dinámica. Las importaciones de la región en el año 2011 crecían al 30% anual, ahora están cayendo. Las exportaciones están cayendo un 3%. Brasil está estancado. Bueno, la situación en general a nivel regional y a nivel internacional es complicada. Desde ya Estados Unidos apenas está creciendo un 1,9%, la Unión Europea está estancada. O sea, es un panorama internacional complicado al cual se le agregó el fallo del juez Griesa, que lo que hizo fue deteriorar más la situación de la Argentina en cuanto a su vínculo con los mercados financieros internacionales. Argentina tiene muchísimas complicaciones para emitir deuda en esas condiciones. Claro. Entonces, lo que hizo en este escenario, con operaciones mediáticas y demás, era, bueno, se pensaba que el dólar, llegando a fin de año, con un periodo en el cual hay una estacionalidad más baja de liquidación de dólares por factores estacionales, armó un paquete de medidas que fue una ametralladora de políticas económicas, que sorprendió a muchísimos y por eso es que el dólar bajó de esa forma. En primer lugar, una de las medidas más importantes fue que se concretó el acuerdo con China del swap, los primeros 814 millones de dólares que finalmente se aplicaron y fue una señal muy importante en el mercado. Y además el Banco Central salió a decir que antes de fin de año va a haber otro tramo más de ese swap. Después, por otro lado, le obligó a las aseguradoras a especificar parte de su patrimonio. Eso también oxigenó el mercado del contado con liqui. A la vez también se acordó con las cerealeras para que vayan a liquidar
5.700 millones de dólares en el último trimestre del año, que era un trimestre que en general es muy complicado porque no liquidan y activó. Y lo que venía ocurriendo en ese mercado de las cerealeras en los periodos anteriores era que cuando liquidaban los agroexportadores se iban al mercado blue ilegal o se iban al contado con liqui o al dólar bolsa. Entonces subía la cotización. Y ahora lo que hicieron es, como contrapartida de la liquidación, el Banco Central les da un bono que está atado a la cotización del dólar oficial más un plus del 3,65% de tasa de interés. Entonces, de esa forma, más otras emisiones de bonos que también están atados a la evolución del tipo de cambio oficial, el mercado local empezó a sostenerse mucho mejor, se descomprimió esa presión que había en el mercado cambiario, y a la vez también se fijó una tasa de interés para los ahorristas asociada a las letras del Banco Central que implica una tasa de interés del 24,5% para plazos fijos de 60 días o más, hasta 60 días o más. Entonces, bueno, con todo ese paquete de medidas que obviamente los medios de comunicación no se están analizando, lo único que se le está poniendo el foco es a los controles. No se dice que se atrapó a un pez gordo, que siempre en otros momentos de la historia económica argentina, cuando alguna empresa sobrefacturaba o cuando alguien cometía acciones ilícitas, se agarraba a los pequeños. Ahora se fue contra Procter & Gamble, que es una empresa norteamericana gigantesca, multinacional, también contra General Electric. Son empresas de un tamaño impresionante que estaban sobrefacturando. Y la sobrefacturación era otro mecanismo que generaba presión sobre el contado con liqui, y también de esta forma se logra desinflar el mercado. Pero desde ya, esta ametralladora de medidas, en un contexto de fin de año complicado, no termina el problema. Las expectativas de evaluacionistas, las operaciones de prensa, las tensiones en el mercado cambiario continúan. Entonces, el paquete de medidas por ahora fue muy efectivo. Van a seguir las tensiones, va a seguir las disputas de poder que se expresan en ese mercado, y ese mercado fija un montón de condiciones en los otros mercados, sobre todo a nivel de precios. Muchas empresas, sobre todo los proveedores de insumos básicos difundidos, venden y fijan sus precios en función de las cotizaciones alternativas del dólar. Obviamente, no bajan los precios cuando baja el dólar, claro. Sí, pero cuando sube, sí lo suben. Entonces, todas estas medidas de reducción de las cotizaciones alternativas que hacen que la brecha cambiaria se reduzca y que se pierdan los incentivos a la sobrefacturación, son medidas que están tendiendo a tranquilizar los mercados, y por eso siempre cuando fin de año uno se pregunta qué complicación se va a producir este año, bueno, aparecieron todo este conjunto de medidas que la verdad que han tranquilizado fuertemente el funcionamiento de la economía en estos días. Da la impresión de que sigue costándonos mucho vivir con lo nuestro, como recomendaba un viejo maestro, ¿no? Sí, Aldo Ferro. Orlando Barone. Sí, yo quería preguntarte, la palabra dólar, ¿no? El concepto cultural, el concepto histórico de ilusión y desilusión que tiene para el pueblo argentino. Voy a circunscribirlo, porque vos explicaste técnicamente algo que yo no sabía, obviamente, y quiero saber si la sociedad argentina, el pueblo argentino, tiene un rollo con el dólar, que se le impuso de algún modo culturalmente. Voy a situar una fecha, en el 76 probablemente, en la gestión de Martínez de Hoz, ahí cuando hizo prácticamente una fisura, el estado de bienestar con la nueva situación. Y vos explicás los mercados, a mí cuando hablan de los mercados como si fueran personas, y yo entiendo, vos sos un economista, yo soy un ignorante de la economía, los llaman, se tranquilizan, los mercados se erotizan, los mercados... ¿Qué carajo me importa lo que son los mercados, como decía Serrat? Usando una expresión de café. Cuando yo sos un ciudadano argentino y te escucha vos haciendo ese análisis, y obviamente todo la irrefrenable mensajería de profecías, ¿cómo se defiende? Esta es la pregunta en realidad que me hago y se la hago a mis compañeros. ¿Cómo se defiende? ¿Cómo me defiendo yo de esa historia cultural que tengo acá? Si yo no manejo dólares, yo voy a comprar al supermercado en pesos y no hago análisis acerca de
dónde nació esta mercadería, si se pagó. Yo voy y compro, soy un consumidor común, más o menos como tantos consumidores. Cuando cobro el sueldo, yo no imagino cuántos dólares gano de mi sueldo. Yo sé que gano en pesos y con eso me manejo. Excepcionalmente, si viajara al exterior, tendría noción de lo que es un dólar. Excepcionalmente, si necesito $50.000 o 70 o lo que fuere para pagar una casa y no la puedo pagar en pesos, se me plantearía a lo mejor una preocupación o una decepción. Entonces vuelvo. El ciudadano argentino entiende este fenómeno, sabe que es bueno, y acá voy a decir lo que siento entre las virtudes de este gobierno, que es buena esta heterodoxia, esta defensa que está haciendo el gobierno de esta situación, en vez de dejarse embaucar por todos esos efectos mercantiles y de mercado. Pregunta. A ver, no es neutral. Lamentablemente la cotización del contado con liqui, del dólar bolsa, del dólar ilegal, más conocido como blue, no es neutral en el funcionamiento de los mercados. En esto es, si esas cotizaciones suben, hay otros activos de la economía que también suben de precio. Recién decía que, por ejemplo, los insumos de uso difundido, muchos de ellos están cotizando en relación a... ¿Qué sería un insumo de uso difundido? Por ejemplo, el acero, el plástico, el cuero, el cemento, que están, o los alquileres de los inmuebles, los terrenos, sus precios están, los inmuebles en general, los precios están ajustando muchos de precios de aquellos sectores de mayor poder de mercado que tienen capacidad para incidir en la formación de precios de la economía, fijan sus ganancias, las miden en relación a los dólares físicos. Entonces, tiene impacto en la economía real, y cuando la brecha cambiaria, la cotización del dólar oficial respecto a las cotizaciones paralelas, el dólar oficial opera sobre todo el comercio internacional, es decir, tiene una influencia muchísimo mayor que las otras operaciones. Pero cuando aumenta esa brecha cambiaria, muchas empresas, como las 30 empresas de carga que se encargan de la logística y el transporte, que ahora son investigadas por la FIP, tienen más incentivos para sobredeclarar el precio de lo que van a importar. Yo trabajo para el sector textil. La indumentaria importada en 2013 en relación a 2012 se declaró un 50% más cara que lo que puede ser que la mercadería que se haya traído era de mayor valor. Pero yo también sospecho de que hubo mucho incentivo a sobredeclarar, porque cuando se sobredeclara, el Banco Central le otorga al importador los dólares a la cotización del dólar oficial. Y cuando la cotizaciones alternativas son mayores, bueno, hay apetito y hay una cultura empresarial de desregulación, de intentos de avanzar de cualquier forma ilegalmente, evadiendo impuestos, a través también de los precios de transferencia entre compañías locales y compañías internacionales, para tomar ganancias extraordinarias sobre la base de la especulación. Especulación que dominó la economía argentina desde mediados de los años 70 con la dictadura militar, y que se aplicó en nuestro país durante 25 años, y en la cual tuvimos 10 años de cotización de la moneda nacional igual a la cotización del dólar, 1 a 1, que eso también contribuyó al factor psicológico, cultural, de que los pequeños y medianos ahorristas también empiecen a valorizar sus salarios y los bienes en dólares. Y tomando esa conciencia, y también el hecho de que los inmuebles se paguen en dólares también tiene un impacto muy fuerte a nivel cultural. Cosa muy distinta a la que ocurre en Brasil, por ejemplo, donde la mentalidad no está dolarizada, a pesar de que tuvieron también procesos hiperinflacionarios muy fuertes. Yo te iba a preguntar si los gobiernos populares, si los gobiernos populares acrecientan en determinada parte de la sociedad, no hablemos de los mercados, la necesidad de trabajar con el dólar. Como vos me explicás Brasil, ¿por qué en Brasil, que hay un gobierno popular, no sucede eso? Hay una burguesía, la burguesía paulista, es muchísimo más nacionalista, eso por un lado. Por otro lado, hay menor clase media, la clase media de la Argentina, ahorradora, con mayor capacidad de ahorro, que la capacidad de ahorro que tienen en otras economías, tiene esta propensión a ahorrar en dólares. Y un factor importante también es que la cotización, la evolución del precio del dólar
en relación a la tasa de inflación observada por las consultoras privadas y demás, en la medida que esa tasa de depreciación de la moneda nacional en relación a la tasa de crecimiento de los precios, la inflación, es menor, también hay mayor interés en buscar, como dicen los operadores mediáticos, refugio en el dólar. Ahora bien, una medida muy importante que está tomando el Banco Central en estos días es mantener la tasa de ahorro en pesos para los pequeños ahorristas muy por encima de la tasa de devaluación. El Banco Central desde octubre, los meses anteriores también, viene depreciando el tipo de cambio oficial casi nada, se mantuvo entre 8,40 ahora 8,51 en 2 meses aproximadamente. Y la tasa de interés para el pequeño ahorrista es del 24,5%. Entonces, un ahorro en pesos ahora es mucho más redituable que un ahorro en dólares. Claro. Entonces, y esa situación es lo que pasa también en la región, en Brasil, en Perú, en Chile. Lo que hacen los operadores en los mercados, los ahorristas y las grandes empresas es ahorrar en las monedas nacionales, porque la tasa de interés que pagan esos depósitos a plazo es mayor que la tasa esperada de devaluación. Entonces, en ese contexto lo que hay en estos mercados es especulación financiera, ingresan capitales. Por eso es que estos países, los países de la región, tienen reservas internacionales muchísimo más elevadas en relación al PBI que la Argentina, porque ingresan capitales de forma muy fluida, además de por el aumento de los precios de los recursos naturales, mucho ingresan también por cuestiones financieras especulativas. En la Argentina, como se mantuvo durante mucho tiempo una política de mantenimiento de un tipo de cambio estable y niveles de precios que iban creciendo cada vez más fuerte, lo que por diferentes tensiones en los diferentes mercados, bueno, lo que se empezó a generar fue una mayor deseo por la compra de dólares. Y eso explicó que en buena parte de los gobiernos kirchneristas entre 2007 y 2011 fundamentalmente se hayan fugado 80.000 millones de dólares al exterior. 80.000 millones de dólares. Nunca antes en la historia de un país de Latinoamérica se fugaron tantos dólares. Sin embargo, las políticas económicas aplicadas desde 2003 en adelante lograron que, a pesar de esa fuga de dólares, el gobierno nacional igual ganó las elecciones y después sí adoptó medidas extremas. Tenía un sistema absolutamente liberal de compra de dólares. En ningún otro país a nivel regional se podían comprar 2 millones de dólares por cada persona con solamente su DNI. Se pasó ese esquema a un esquema absolutamente restrictivo en julio de 2012, en el cual no se podían comprar dólares para atesoramiento. Claro. Entonces también hay una cuestión acá de políticas económicas importantes en un contexto en el cual en la economía argentina, como veíamos en el informe anterior del economista Bain, en una economía donde hubo un proceso de inclusión social, de crecimiento de la industria, de reindustrialización, como nunca antes. A ver, en la Argentina, entre 2003 y 2011, se incluyeron al mercado de consumo 11 millones de personas. Entonces, esa inclusión de consumidores es un fenómeno que a las empresas con salarios medidos en dólares, con el proceso de crecimiento salarial, son en la Argentina los más altos de toda la región, a las empresas no les gusta. Las empresas concentradas que han dominado el funcionamiento de la economía durante por lo menos el último siglo, los 2 últimos siglos, las grandes empresas multinacionales que se instalaron, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, no ven como un agrado que los salarios en la Argentina, medidos en dólares, el salario promedio del sector privado registrado sea un 50% más alto que el salario en Brasil. ¿Aspiran a un menor consumo interno? Perdón, yo te estoy siguiendo y tratando de aprender. 11 millones incorporados de consumidores, es una cosa, acabas de decir, es impresionante. Decís que el dólar, se fugaron 80.000 millones de dólares. Sin embargo, se pudo hacer una redistribución del ingreso inusual, porque Argentina figura en todos los índices de la CEPAL y demás como uno de los países donde la equidad funcionó mejor que en Perú, por ejemplo, que en Chile, ¿sí? Sí, pero a pesar son conservadores, son conservadores, decir, quieren mantener su posición dominante en el mercado. Aparentemente benefició eso a la sociedad argentina. Todo eso que vos contás como dificultad, lo benefició indirectamente ahora. Sí, a ver, los grandes grupos económicos, por ejemplo en el sector azucarero, en papelero, en acero y demás, son empresas multinacionales, nacionales e internacionales,
que lo que en su evaluación de inversión o no inversión es la tasa de ganancia. La rentabilidad es lo prioritario, no tanto el nivel de crecimiento del mercado. Entonces, en ese sentido es que bueno, no invierten, y además las inversiones que necesita la Argentina, después de décadas de desindustrialización, de saturación del aparato productivo, se dejan de lado. Yo me estoy perdiendo un poco, querido Kestelboim, querido Barone también. Les digo, da la impresión de que en vez de decir el que apuesta al dólar pierde, puede ser que el que apuesta al dólar eventualmente gane, pero esa ganancia siempre va a ser una pérdida para todo el resto. A ver si nos vamos entendiendo de a poco. Vamos a seguir pensando en esto y después de la pausa que estamos a punto de hacer, vamos a ver qué pasa con el regreso de los 90 o el retorno de lo reprimido, como quieran llamarlo. Pero antes de eso, yo les quiero hablar acerca de La libreta negra, esta novela de Fernando Braga Menéndez, que tiene que ver nada más ni nada menos con lo que dice en su título, El imperio contra la integración de la América Latina. Novela La libreta negra. Entérate cómo operan los espías de la CIA en la Argentina. La libreta negra te atrapa. Una novela fascinante.